y es muy apropiado y adecuado para estos días reunirse para escuchar, para aprender y para reflexionar antes del día que es el primer día del año que viene. Sobre todo nosotros queremos un año muy bueno para todos nosotros, para todo el Am Israel. La pregunta es qué debemos de hacer para pasar la fiesta como debe de ser, y además tenemos que entender qué es lo que significa la fiesta de Rosh Hashanah. Si en esta fiesta todo el mundo viene al shul, todo el mundo viene a rezar, pero realmente hace falta, yo creo, un poco de profundización en ese tema, para entender un poco más a fondo el significado de lo que vamos a hablar ahorita, de lo principal de Rosh Hashanah, lo que es Kriyat Shofar, lo que es el rezo, qué es lo que estamos rezando de Rosh Hashanah. ¿Cuántos años tenemos rezando lo mismo, repitiendo cada año? Pero ¿cuánto de eso realmente entendemos de lo que estamos y por qué lo estamos diciendo? Esto fue la idea de la iniciativa de hacer estos dos ciclos, este ciclo de dos conferencias, esta semana y la próxima, cuando los dos van a hablar sobre los mismos temas, nada más con otros puntos de vista, atacando otros aspectos del mismo tema que es Rosh Hashanah. ¿Qué es Rosh Hashanah? Es el tema de la noche de hoy, enfocando en lo que es Kriyat Shofar. Vamos a empezar entonces. En Rosh Hashanah nos vamos a enfrentar a un problema muy grande, es lo que yo creo, porque nosotros sabemos que este día es el día del juicio, así se le llama, día del juicio. ¿Qué significa día del juicio? En ese día todos pasamos delante de Dios como las ovejas frente a su pastor, uno por uno, y Dios va y juzga a cada uno y uno, poniendo las cosas buenas que ha hecho en el año en un lado, lo contrario en otro lado, y según eso nos va a juzgar y va a decidir cómo va a ser nuestro próximo año. Va a ser un año bueno, un año malo, Dios no lo quiere. Entonces, ¿qué deberíamos de pedirle a Dios en ese día? Si es que Dios nos está juzgando en ese momento y Dios decide cómo va a ser mi año, entonces lo que yo quiero pedir en ese momento, pues dame un año de salud, dame un año de parnasá, dame un año de nahat de los hijos, dame un año donde todo lo que voy a querer lo voy a poder lograr, mis metas en los negocios los voy a lograr, mis metas en, yo qué sé, lo que uno se imagina. Llegamos al shul, abrimos el Mahzor, escuchamos al Hazán, y resulta que el tema principal del rezo es completamente diferente. ¿Qué es lo que estamos diciendo en el rezo? Elokeinu velokei avoteinu, meloch al kol haolam kulo bichodecha. Pedimos a Dios, Dios reine su gloria sobre todo el universo. Vinase al kol haaretz bikareja, y que todo el mundo va a apreciar el honor y va a honrar y respetar y cumplir con sus deberes de reinar a Dios sobre ellos. Es lo que más o menos estamos diciendo. Gente en pajdeja, si pon el temor de ti sobre todo el universo, que todos teman de ti. Gente en kabod Hashem le'amecha, de honor a tu pueblo, porque tu pueblo te está reinando sobre el mundo. Todo se enfoca en el tema o en las palabras, el reinado de Dios, que la gloria de Dios reine sobre el universo. Y va uno al shul y hace así mismo, si es que va y no platica, sino que escucha y pone atención al rezo y que reza, y uno dice, ¿qué es esto? Para eso vine acá. Si es día de juicio, que Dios me va a juzgar, me va a decidir qué año voy a tener, quería yo ver en el rezo una petición sobre mis necesidades particulares, personales. Eso es lo que busca uno en el rezo, es lo que quería uno pedir. ¿Qué tiene que ver el reinado de Dios con ese día? Hay un dicho en hebreo, una bendición que se le
bendice a la gente antes de Rosh Hashanah, Tichle Shana Vekilelotea, Tajel Shana Ubiljotea. Pedimos a Dios que este año sea el último año de las malas cosas, de las maldiciones, y a partir del próximo año va a ser una empieza, un inicio de puras bendiciones, refiriéndose siempre a lo personal, que lo que piensa cada quien, en lo personal cada quien sabe lo que necesita, si es en educación de los hijos, si es en salud, si es en dinero, y de repente vamos ahí y encontramos otra cosa completamente diferente. Además, encontramos en el shul, en el día de Rosh Hashanah, un cuerno del carnero, donde agarra el bal, toquea y toca ahí, y salen algunos sonidos, a veces salen bien, a veces salen mejor, a veces no, pues lucha, al final cumplimos con eso, salimos. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que rezamos, que reine la gloria, o que Dios reine sobre el universo? Pues yo escuché una vez una interpretación que cuál es el sonido del shofar, porque cuando es el día donde se está nombrando un rey nuevo, entonces hay que tocar con una trompeta o algo que es algo que simboliza día festivo, ¿sí? Y esto es la idea del shofar, significando que Dios está reinando. Pero yo creo personalmente que para lograr un ambiente festivo, de festividad, porque se está nombrando a Dios como a rey, sería mucho más correcto, mucho más adecuado invitar a la orquesta filarmónica o a la sinfónica, hacer una ceremonia muy bonita donde van a tocar una pieza de música que hecha especialmente para ese día de un compositor muy importante. El sonido del shofar no es lo más agradable, no es un sonido que significa algo muy especial. Pero después de profundizar y analizar ese tema a fondo, vamos a descubrir que hay niveles de entendimiento que están detrás, se esconden detrás de estos motivos, de estos aspectos de ese día, que pueden llegarle al corazón de cada uno, cada quien según el nivel donde está, según su situación, igual como toda la Torah, que es la misma Torah la estudia un niño de 5 años y un anciano de 90 años. Vamos a encontrar que hay cosas muy interesantes detrás de eso. Pero antes de empezar ese análisis, esa profundización que vamos a querer llevar a cabo hoy, nos vamos a exponer a otra pregunta. Una de las frases que se repite varias veces en el rezo de Musaf es Hayom Marat Olam. ¿Qué significa la palabra Hayom Marat Olam? Hoy es el día de la creación. Así decimos. Y viene la pregunta, ¿en Rosh Hashanah es el día de la creación del universo? Aquel que estudió Talmud sabe que esto no es verdad. La creación del universo empezó en el día 25 de Elul, Bejafei Be'elul Nivra Olam, nos dicen nuestros sabios. Entonces en Kafei Be'elul fue el primer día, el Kafvav Be'elul fue el segundo día, Kafzain el tercero, Kafjet el cuarto, Kaftet el quinto, y en el primer día, que es Rosh Hashanah, primero de Tishrei, fue el sexto día de la creación. ¿Por qué entonces decimos Hayom Marat Olam, hoy es el día de la creación? Rosh Hashanah resulta entonces que es el día de la creación, ¿de quién? Del hombre, no es del día de la creación del universo. Ustedes saben, y si no saben se lo van a saber ahorita, que en hebreo no existen palabras sinónimas. Que sí existen, pero no son sinónimas porque si son diferentes porque tienen otro significado, porque no son exactamente iguales. En hebreo cada palabra tiene una raíz, una esencia, y no pueden ser dos palabras que sean iguales, exactamente iguales. Vamos a tomar ahorita dos palabras que se consideran sinónimas y las vamos a analizar. En hebreo existe la palabra Melech, Melech que es un rey. Existe también la palabra Moshel. ¿Qué es Moshel?
Moshe, ¿qué es Moshe? Él es también un gobernador o uno que... Bueno, entonces vamos a analizar y vamos a ver que no son iguales, aparentemente son iguales. Moshe es el que domina, el que está gobernando, y rey también domina, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de los animales, por ejemplo, decimos que el león es el rey de la selva, el rey de los animales. Pero ¿quién domina a los animales? El hombre. ¿Por qué no decimos entonces que el hombre es el rey de los animales? Tenía que ser el hombre. Si rey, Melech, significa dominar, tenía que ser el rey de los animales, el rey de la selva. ¿Quién? El hombre, porque el hombre domina, ¿sí? El hombre es Moshe al-Hayot. Dios también dijo al hombre que él va a dominar a los animales. Pero ¿cómo se le llama al hombre con relación a los animales? Moshe. Al león se le llama rey. ¿Por qué? Porque Moshe, uno que domina, es uno que no es necesariamente tiene algo que ver con las personas las cuales él los está dominando. Si un país hace una guerra con otro y conquista el otro país, se nombra siempre, se pone un gobernador de parte del país que conquistó, de parte del rey o el gobierno que conquistó. Y él va a ser un moshel, él va a gobernar ahí, va a dominar, un moshel tzvaí, como se le llama, un moshel, un gobernador del ejército militar, ¿sí? Pero él no va a ser rey, porque rey tiene que ser de quién, ¿de dónde? Del mismo pueblo. Un rey no puede ser extranjero, un moshel sí puede ser extranjero. Mikere bajeja tasim aleja melech, nos dice la Torah. La Torah nos ordena y nos dice que para nombrar un rey de Israel, ¿de dónde tiene que venir el rey? Del mismo pueblo, de tus hermanos, dice la Torah, Mikere bajeja. Pero moshel, alguien que domina, no necesariamente que sea del mismo pueblo, puede uno conquistar otro país y dominar al pueblo que vive allá, y es un moshel, pero no es rey. Ashir Shaleviim ayu sharim bebeit HaMikdash. Los Leviim en Beit HaMikdash cantaron cada día otra canción, otro cántico. ¿Qué es lo que cantaron el viernes, el sexto día de la semana? Hashem malach geut lavesh. Dios reinó. Así empieza el capítulo del cántico de los Leviim en Beit HaMikdash, que es lo que cantaron el sexto día de la semana, que es el sexto día de la creación. Si los Leviim cantaron eso en el sexto día, quiere decir que esto es lo adecuado para este día. Que en este día Dios reinó, Hashem Malach, Dios empezó su reino sobre el universo. Y otra vez viene la pregunta, ¿por qué en el sexto día? ¿Cuándo empezó Dios a reinar sobre el universo? En el primer día de la creación, cuando Dios, aparentemente, cuando Dios creó el universo, en el primer día ya fue rey del universo. ¿Por qué entonces lo cantaron a Hashem Malach en el sexto día y no en el primer día, no en Yom Rishon? Pero nosotros decimos todos los días, en la mañana, también una canción que se canta, que todo el mundo conoce, Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Lehet Nasa Bechefzo Kol Azai Melech Shmo Nikra. ¿Qué decimos ahí? ¿Qué es Adon Olam Asher Malach? Adon, el dueño del universo, Asher Malach, que él reinó Beterem Kol Yetzir Nivra, antes de que fue creado todo. Dios ya fue, ya reinó, ya dominó todo, ya fue el dueño, Adon. Pero Lehet Nasa Bechefzo Kol, ¿qué es Lehet Nasa Bechefzo Kol? Una vez que se realizó toda su voluntad, toda la voluntad, Hazai, entonces Melech Shmo Nikra, entonces se le llama rey. Quiere decir que hasta el sexto día Dios dominó, Dios fue el dueño, pero cuando se le dio el nombre rey, cuando se le nombraba como rey del universo, Lehet Nasa Bechefzo Kol, una vez terminando con todo. ¿Con qué terminó Dios la creación? Con la creación del hombre. Resulta que hasta que el hombre fue creado, Dios fue dueño, fue rey, pero no se le llamaba, no se le nombraba rey. Una vez creando el hombre en el sexto día, Hashem Malach Geut Lavesh el viernes, porque ahí empieza realmente Dios a reinar. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Muy sencilla. En el primer día que creó Dios, primer día Dios creó la luz y la oscuridad.
segundo día el agua, los cielos, tercer día las plantas, todo lo vegetal, cuarto día las luminarias, el quinto día todos los que, ¿cómo se llama? ¿Sí? Sí, en los animales. Todos ellos pueden ser dominados por el gobernador, por los que lo está gobernando, pero no podemos decir Mikere Rajeja Tasim Aleja Melech. No hay una identificación, una identidad, una semejanza aquí entre el rey y los súbditos. ¿Qué tiene el agua? ¿Con qué puede el agua identificarse con Dios? ¿Con qué puede el animal identificarse con Dios? Entonces lo máximo que puede ser uno que domina a otros que no se identifican con él puede ser Moshe, pero no Melech. Melech es únicamente, dijimos, con quién, dominando, gobernando a los que son de uno mismo, del mismo pueblo, que hay una semejanza. Esto empieza cuando, eso empieza únicamente en el sexto día, cuando hay un ser humano. El ser humano que es ¿qué? Es del mismo, de Dios mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene parte de Dios. Pues ahí es donde se le puede llamar al Dios. Leet Nasad Echefzakol, Hazai Melech Shemo Nikra. Pero tenemos que saber que el proceso de la creación del hombre tenía dos etapas o dos fases. Primero dice la Torah, Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar min Adama. Primero Dios dio forma, agarró tierra de la tierra, polvo de la tierra y se le dio forma. Y en ese momento todavía no se le llama rey, porque en ese momento es pura tierra y pura tierra no se identifica, no es semejante al gobernador, entonces es Moshe todavía, es como gobernar y dominar los animales. Pero después de la segunda fase, que dice la Torah, Vaipach be'apo Nishmat Chaim, cuando Dios le insufló el alma, que es parte de Dios mismo, donde el hombre ya tiene Tzelem Elohim, ya tiene la semejanza a Dios, tiene el alma. Entonces hay una relación muy fuerte entre el hombre y Dios. Dios que nos está gobernando en ese momento, está gobernando a una creación que se identifica con él, y ya se llama rey, ya no es Moshe. Desde este momento se le llama rey, es lo que estamos diciendo en la mañana. Leet Nasad Echefzakol, Hazai, solamente en ese momento Melech Shmo Nikra. Pero nosotros tenemos que entender un poco más profundo qué significa estas palabras, que el hombre se identifica con Dios, que el hombre es semejante a Dios. ¿Qué significa eso? Yo les quiero citar un pasuk de la Torah que leímos hace 2 semanas en Parashat Ki-Tetzei, analizando ese pasuk, y vamos a encontrar algo increíble. La Torah nos dice así: Ki yeh be'ish chet mishpat mavet ve'umat ve'talita oto al etz lo talim nivlato al etz ki kelelat Elokim talut. Dice la Torah que si hay una persona que fue condenado a la muerte, ¿por qué? Porque ha cometido un pecado, un delito, que su castigo es pena de muerte, ¿sí? ¿Cuál es la ley entonces? ¿Cómo se hace? Hay que matarlo, así dice la Torah, y luego hay que colgarlo sobre un árbol, ¿sí? Así es la ley, la Torah. Pero tiene que estar colgado ¿hasta cuándo? Antes de que se oscurece, que es antes que empiece la noche. La noche no puede estar colgado, hay que quitarlo y enterrarlo. Porque dice la Torah, Kikirelat Elokim talui. Porque si el hombre está colgado sobre el árbol, se considera como si Dios mismo está colgado sobre el árbol, y no se puede dejar a Dios colgado al árbol en la noche. Dice Rashi, allá, sobre este mismo pasuk, en Parashat Ki-Tetzei, lo pueden checar. Dice Rashi, Mashal, Rashi da un ejemplo. Mashal lishnei achim teomim, da un ejemplo de dos hermanos gemelos. Shechad rotzeach vechad melech. Uno de los dos es un asesino y el otro es un rey. Pasa en las mejores familias que uno escoge un camino, el otro escoge otro camino. Jacob y Isaac también escogieron distintos caminos. ¿Qué tal si agarraron a ese asesino y lo mataron y lo colgaron, lo ahorcaron? ¿Qué dice todo el mundo? Dice Rashi, el rey está ahí, lo identifican con quién, con el rey, es el hermano del rey. El rey está ahí, vergüenza para el rey. Ya no hablan de él, hablan de que el rey, una vergüenza.
Vamos a analizar estas palabras de Rashi. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué tipo de persona que la Torah y Rashi lo comparan con qué? ¿Qué lo comparan como a él y a Dios como dos hermanos gemelos? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de una persona que lo condenaron a la muerte, un asesino, ¿verdad? O sea, primero un asesino es un hombre shafel, es un hombre que ha bajado a lo inferior, es un hombre, es una persona, es un ser humano, una persona que fue y mató a otra persona, pero no es suficiente. Si estamos hablando que lo mataron, que ya realizaron el castigo, quiere decir que es una persona que llegó a lo inferior de lo inferior. ¿Por qué? Porque la Gemara nos dice que un Beidín, un Sanedrín, que mataba una vez en 70 años, ya se consideraba un Sanedrín asesino, que si casi nunca se realizó la pena de muerte, porque hay tantas condiciones que hay que cumplir para que esto se realice. Y si aquí se realizó, quiere decir que es una persona que llegó a lo más bajo que el ser humano puede llegar. Vamos a ver qué mecanismo, qué protecciones puso la Torah para que no se realice la pena de muerte. Por ejemplo, dice la Torah que no es suficiente que alguien vio que uno mató al otro. Se necesitan dos testigos que primero pasan una investigación con preguntas muy complicadas, muy difíciles, comparando las respuestas de los dos para ver si no hay una contradicción, la mínima contradicción, ya se cancela ese testimonio. Supongamos que ya pasaron los dos testigos toda la investigación del Beidín y son testigos ksherim, pero esto no es suficiente. Se necesita también advertencia. ¿Qué es advertencia? Quiere decir que estos dos testigos, cuando vieron a este Rubén persiguiendo a Shimón, lo llamaron y le dijeron a Rubén: cálmate un momento, siéntate un momentito, queremos decirte algo. Bueno, para que esta advertencia se realice, quiere decir que él se calmó, se sentó, y ellos le empiezan a dar una plática de Torah, un shiur, una clase, porque le tienen que demostrar, abrir un Sefer Torah y enseñarle: mira, la Torah dice que aquel que va a matar al que mata al otro tiene un castigo, una pena de muerte, ¿sí? Y enseñarle todo de una manera que él entendiera todos los detalles de esta halajá, todo un shiur de halajá se lo tiene que decir. Y él le tiene que avisar: mira, si lo vas a hacer, Beidín te va a matar. Y si faltó uno de estos detalles, uno de los detalles de lo que está escrito en la Torah, aunque sea que lo advirtieron, no se considera advertencia. Tiene que ser completo el shiur sin que falte ni siquiera un detalle. Pero esto no es suficiente. ¿Qué tal si el asesino ese escucha, se va y luego mata, asesina? Esto no es advertencia, porque a lo mejor el Señor escuchó y no aceptó la advertencia. Para que esta advertencia se considere advertencia de verdad, para poder realizar el castigo, es necesario que este asesino, después de escuchar todo, les tiene que decir: mira, entendí toda la clase, entendí todo lo que me han explicado, sé que está prohibido matar, sé que me van a matar después, me van a condenar a la muerte, y sin embargo yo lo voy a matar. Y se levanta y lo mata. Quiere decir que estamos hablando de una persona que mató con sangre fría, pues ya no puede ser caliente, porque después de una hora de shiur ya no puede tener la sangre caliente. Y es una persona que no le importa la vida de otro ser humano, y aún más, se trata de una persona que no solamente no le importa la vida del otro, sino que tampoco le importa la vida de quién, de sí mismo, porque él sabe que lo van a matar y se está suicidando con eso. Una persona así, creo que es lo peor, lo más bajo donde un ser humano puede llegar. ¿Cuántas personas de ese tipo existen en la calle? Yo creo que, Baruch Hashem, que hay muy pocos. Imagínense, pero así, de sangre fría, después de advertencia, sabiendo que lo van a matar. Sin embargo, yo sé que que no le importa ni la vida del otro ni la vida de sí mismo. Hasta ahí ni siquiera en México llega la situación. Baruch Hashem que no llegó, porque imagínense, personas de ese tipo en la calle, no podíamos salir nosotros de nuestras casas. Baruch Hashem no hay personas como esto. Puede ser que de vez, la Gemara nos dice que si una vez en 70 años pasó una cosa así, ya fue demasiado, fue mucho, ¿sí? Sin embargo, viene la Torah y dice que esta persona no puede estar colgado en la noche,
¿Por qué? Porque lo compara la Torah como el hermano gemelo de Dios. Porque si él va a estar colgado es una vergüenza ¿para quién? Para el rey, para Dios. Eso significa, hasta ahí llega el punto de vista de la Torah de quién es el ser humano, quién es el hombre. Hasta ahí lo identifica con Dios. Por más bajo que llega, sigue siendo hermano gemelo de Dios. Vamos a ver otro midrash. Un midrash sobre el famoso sueño de Jacob Avinu. Todo el mundo conoce el sueño donde Jacob Avinu ve una escalera que está basada en la tierra, llega hasta al cielo y los ángeles suben y bajan. Dice el midrash, ¿a qué se parece eso? Da un ejemplo el midrash y dice, Mashal lema davar domeh letinok yashen vezvuvim merachapim alav uva imo leaniko megareshet azuvim uborchim. Esto se parece a un niño bebito que está dormido y hay unas moscas que están encima de él y viene la mamá para darle a comer, darle de pecho para que se espanten las moscas y que no le molesten al niño. Quiere decir, nuestros sabios, la Torah compara a un hombre, Jacob Avinu, por más elevado que estaba, era un hombre, lo compara con relación a los ángeles como un ser humano, con comparación a qué? Con relación a moscas. Los ángeles con relación al hombre, con comparación al hombre, son como moscas y a un niño. Y al hombre con Dios, ¿cuál es la relación? Como una mamá que viene a dar a comer a su bebé. Por eso es lo que decimos, Leetna Asad Hetzokol, quiere decir, cuando fue el hombre creado, que es la única creación, el único que existe en el mundo, el ser humano, que tiene realmente una identificación, una relación con Dios, es el hombre. Solamente entonces se le llamaba Dios un rey, Azai Melech Shmoni. Por eso en viernes el cántico de los Leviim es Hashem Malach Yehud Lavesh, a partir del momento que Dios insufló el alma al hombre. Y por eso es lo que decimos, Hayom Harat Olam, hoy es el día de la creación. ¿Por qué? Sí, la creación empezó 6 días antes, pero en este día realmente empezó Dios a reinar. Esto realmente es el día de la creación. Entonces ya hicimos el primer paso para entender un poco la relación entre reinado de Dios y Rosh Hashanah. Con esta pregunta empezamos, ¿qué tiene que ver ahí reino de Dios, reinado de Dios con Rosh Hashanah? Porque en Rosh Hashanah, que es el aniversario de la creación del hombre, ahí es donde realmente empezó el reinado de Dios. Pero vamos a ver ahorita otro punto, que es Kriyat Shofar. Al final todo se va a cerrar, todo eso. Tenemos Kriyat Shofar, que esto es, creo, la cúspide del rezo de Rosh Hashanah. Ahí es donde viene todo el mundo, todo viene a escuchar el Shofar, y es nuestra obligación entender qué es lo que estamos haciendo. Para entender Kriyat Shofar, nos vamos ahorita a caminar en 2 caminos distintos, 2 mahalachim, 2 formas, dos aspectos distintos de Kriyat Shofar, y vamos a ver cómo al final se juntan los dos y nos dan una explicación amplia, un panorama, entendiendo mejor qué es Kriyat Shofar. Empezando con una mitzvah en el judaísmo, que es una de las más importantes que conocemos en el judaísmo, llamada Hakarat Hatov. ¿Qué es Hakarat Hatov? Reconocer el bien que te hace. Si una persona te hizo un favor, la obligación tuya es reconocer ese favor, recordarlo y recompensar al otro en todo lo que puedes, cuando tú puedes y donde puedes. Hakarat Hatov. Una mitzvah y una conducta muy importante del judaísmo. Es costumbre pensar, ¿qué es lo que piensa la gente? Que ¿por qué tenemos la obligación de reconocer el bien? Pues lo más lógico es, porque aquella persona que me hizo el favor está esperando una recompensa, y no es justo dejarlo a él esperando y no recompensarlo. No es correcto, el otro puede sentir mal, entonces ni no debo yo de hacer al otro sentir mal. Así entiende todo el mundo esa mitzvah de Hakarat Hatov. Tiene lógica, ¿verdad? Porque si alguien me hizo un favor, está esperando a una recompensa. Pero si nosotros vamos a analizar y vamos a profundizar en ese tema, vamos a encontrar que esto no es el motivo de esta mitzvah, sino que el motivo es muy diferente. Vamos a empezar por una cosa muy sencilla, muy simple. La Torah nos dice que la mitzvah de Hakarat Hatov, de reconocer el favor, no es solamente para mis amigos, ¿sí?, sino también para mis enemigos.
La Torah nos dice que si tú ves a un burro de tu enemigo que está cayendo porque no puede cargar la carga que tiene, tu obligación es ir, apoyarlo y ayudarlo a volver a cargar y levantar su burro. ¿Qué pasa si tú ves dos burros cayendo al mismo tiempo? ¿Sí? Es burro y es coche, es igual. ¿Sí? Tienes un coche con llanta ponchada, ¿sí? en la carretera, tienes que parar y ayudar. ¿Qué tal si ves dos coches? Uno es de tu mejor amigo de toda la vida y junto a él justo está tu enemigo, tu peor enemigo de toda la vida. Y ahorita tienes el dilema. Tengo la mitzvah de ayudar a los dos, pero ¿a quién primero? Dice la Torah, Ohev lifrok, Besoné lifrok. Si hay un enemigo, tienes que empezar con quién, con el enemigo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo la Torah nos puede pedir una cosa así? ¿Por qué? Vamos a ver otra mitzvah que hay en la Torah. Dice la Torah, también lo leímos hace 2 semanas, Lo tetahev mitzri, ki gera ita be'arzo. Está prohibido odiar a los egipcios. A los egipcios hay que tener un buen recuerdo, sentimiento a ellos, no tener malos o tener resentimiento sobre los egipcios. ¿Por qué? Porque tú fuiste extranjero en su tierra y él estabas viviendo, él te atendió en su tierra. Ellos nos atendieron en su tierra. Vamos a recordar un poquito lo que ocurrió en Egipto. 210 años de esclavitud, de torturas, 150 bebés que mataba Paró diariamente para bañarse en su sangre. Todo el hombre varón que nace, matarlo, echarlo al río Nilo y matarlo. Estos fueron las órdenes de quién? De rey Faraón. Abodat Pareh, torturas, trabajo forzado, vergüenzas, insultos, ofensas, pisoteando, humillando al pueblo de Israel. Todo eso es verdad. Pero comiste ahí, dice la Torah, una rebanada de pan. Comiste en Egipto, te dieron pan. Tienes que reconocer ese favor y nunca puedes odiar a los egipcios. Y yo pregunto, ¿ellos nos dieron pan para qué? ¿Porque nos querían tanto? ¿O nos dieron pan para qué? Para poder sobrevivir, para tener más trabajo. Para su propio beneficio nos dieron pan. Entonces yo tengo que reconocer, ¿eso es un favor? ¿Favor para quién lo hicieron? ¿Para mí o para ellos? Para ellos mismos. Dice la Torah, lo que trae mitzri, kigera ita be'arzo. Si nosotros tendríamos que escribir esa frase o esa mitzvah hoy en día, se veía más o menos así. Tú que saliste de Auschwitz o de Treblinka, no puedes odiar al alemán porque has comido ahí una rebanada de pan y tienes que reconocer ese favor. ¿No? Imagínense. ¿Se entiende? ¿Tiene lógica? Tiene lógica. Pero los alemanes, lo que ellos hicieron fue una Shoah, un genocidio, una desgracia de 6 años. Asesinaron una tercera parte de nuestro pueblo. Pero los alemanes hicieron lo mismo por 210 años y asesinaron 4/5 partes de los egipcios de nuestro pueblo. Mucho peor. Sin embargo, nos dice la Torah que tenemos que reconocer ese bien y no odiarlos. Entonces, cada niño que lee ese pasuk entiende que reconocer el bien, la mitzvah de Hakarat HaTov, no es para recompensar el favor que el otro me hizo. Porque si yo tengo que recompensar a los alemanes y a los egipcios, la mejor forma sería escupirles en la cara. Esto sería la mejor forma de reconocer, o por lo menos por ahí empezar. Yo tengo que reconocer y no odiarlos. Sino que cuando la Torah nos dice reconocer el favor que te hicieron, aunque sé que este favor es con muchas comillas, ¿sí? No es por él, sino es por otra razón, que nada más tenemos que entender cuál es esta razón. Pero antes de explicar, vamos a ver cosas aún más interesantes. Vamos a ver que no existe solamente la mitzvah de reconocer el bien para el ser humano que me hizo un favor, sino también a un animal que me hizo un favor, también tengo que reconocer el bien. La Torah nos dice, por ejemplo, Ubasar basade treifa, lotogelu, la kelev tashlichunoto. Si tú encuentras o tienes un pedazo de carne que es taref, que no se puede comer, ¿por qué? Porque no hubo shkita como debe de ser. ¿Qué tienes que hacer con eso? No lo puedes comer. ¿Qué haces? Dice la Torah, hay que darle al perro. ¿Por qué no al gato? ¿Por qué no al caballo? No, al perro. ¿Qué al perro?
Dice la Torah, explica la Gemara. La Gemara pregunta, ¿por qué justo al pero? ¿Qué méritos tiene el pero? Y nos contesta la Gemara que el pero tiene un mérito muy grande. Porque en Egipto los peros tenían respeto al pueblo de Israel. Israel, dice la Torah. Nunca asustaron a un yehudí en Egipto los peros tenían respeto. Hay que reconocer ese favor y darles de comer cuando tú tienes que... Entonces yo pregunto, ¿el pero le importa? Él está esperando a una recompensa por ese favor. Y este pero que vive hoy sabe algo de su bisabuelo, tatarabuelo de Egipto, que él no... Que este pero de hoy, cuando yo paso junto a él, siempre me casi me quiere comer. Entonces yo tengo que darle de comer porque quién sabe qué relación hay. No lo grito cuando pasaban los judíos ahí. Pero si creen ustedes que ahí termina la mitzvah de Hakarat HaTov, están equivocados. La mitzvah de Hakarat HaTov llega aún a los inanimados también. Encontramos en la Torah, cuando Hashem le dice a Moshe Rabbeinu que hay que hacer la primera plaga de Egipto, la plaga de Dam, de la sangre. ¿Cómo se llevaba a cabo esa plaga? Golpeando al río Nilo. Nos dice la Torah que Moshe no golpeó, sino le pasó este honor ¿a quién? A su hermano Aarón. ¿Por qué no golpeó Moshe? Porque el río Nilo fue lo que salvó a Moshe. Ahí se salvó, ahí lo pusieron con la cuna y se salvó. Por reconocer ese favor, Moshe no puede pegar. Así mismo que en la segunda plaga de Tzfardea. Luego la tercera, había que pegarle a la tierra para que salgan los piojos. Tampoco Moshe pega, porque la tierra fue lo que apoyaba a Moshe. Cuando Moshe mataba a un egipcio, lo escondió en la tierra. Para conocer ese bien, ese favor, Moshe no puede pegar a la tierra. Y se le pasa, y yo pregunto, ¿la tierra entiende algo? ¿La tierra está esperando a una recompensa? ¿Se va a sentir ofendida si Moshe la va a golpear? No puede ser entonces que la mitzvah de Hakarat HaTov es para recompensar el otro que está esperando a una recompensa. Debe de haber otro motivo. Pero antes de explicar, de paso vamos a entender algo más. Dijimos que que Moshe no quería pegar al mar, al río, ni a la tierra para no regresarles en algo malo por el bien que le hicieron. Yo pregunto, si pudiera Moshe Rabbeinu preguntarle al río Nilo, oye río, tengo que pegarte porque Dios me ordenó para que te conviertas en sangre, para la plaga, para los egipcios. ¿Es para ti una ofensa o que es un honor? ¿Qué hubiera contestado el río? Vamos ahorita a ver que el río seguramente, sin duda alguna, hubiera ofrecido, pégame lo que tú quieres, lo que tú mandas, es lo que quiero. Entonces la pregunta va a ser aún más fuerte. Entonces, ¿por qué no le pegó Moshe? Si el río todavía no siente ninguna ofensa. ¿De dónde sabemos que el río hubiera aceptado? Les voy a explicar. Yo tengo una pregunta a todos nosotros. ¿Con qué derecho nosotros matamos, asesinamos vacas, gallinas, y gallos, y terneras y comemos su carne? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? El animal vive, es vida, tiene vida. La vaca es un animal que pesa como, ¿cuántas personas? 400 kilos. Y de mucho más que una persona. Y vive, y come, y ve, y camina. ¿Con qué derecho la matamos si comemos su carne? Bueno, hay gente que nos van a contestar, yo tengo la solución, por eso soy vegetariano, no mato a los animales. Bueno, eso tampoco es la respuesta. Porque ¿con qué derecho matamos a la manzana? La manzana también vive, también tiene vida. Hay libros, ¿sí?, de aquellos que les gusta la biología y todo esto que tiene que ver con la botánica, y pueden estudiar, investigar y ver que el vegetal, todo lo que es vegetal, tiene vida, tiene su forma de vida, su estilo, su nivel de vida. Pero si hay vida, ¿con qué derecho acabamos con la vida de una planta, de una fruta que está conectado a su fuente de vida, conectado al árbol? Y aquel que estudió Gemara Masejet Pesachim seguramente encontró que la Gemara dice que está prohibido comer carne. Claro, no está prohibido, pero hay condiciones que solamente si se cumplen se puede comer carne, pero básicamente la carne sí está prohibida. La pregunta es, ¿por qué?
qué es lo que está sucediendo aquí. Pero nosotros tenemos que entender que Dios creó un mundo, un universo, que todo lo que existe en ese universo desea juntarse, unirse con lo que se llama Netzach, con la eternidad, con Dios mismo. Dios es la eternidad misma, es infinito. Y todo lo que Dios creó, todo lo que existe en ese mundo, desea juntar y unirse con Dios. Claro que se nota más que nada en los seres humanos. Los seres humanos, su deseo, cada persona, su deseo principal en la vida es quedarse eternamente vivo. Pero como sabe que él no va a quedarse eternamente vivo, hace todo lo posible que algo de él queda para la eternidad. Por eso vemos que muchas personas gastan mucho dinero para que hayan placas que lleven su nombre, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede algo de él. Por eso encontramos de que hacen cualquier cosa, ¿para qué? Para que quede algo de uno. Porque el ser humano es natural, no puede aceptar que 70 años, 80 años de lucha constante, de dificultades, de problemas, van a terminar así en un momento y no va a quedar de eso nada. Es imposible. Para eso valió la pena, para que no quede nada. Entonces el deseo principal de cada uno es que quede algo de él. Preguntaron una vez a un filósofo, ¿sí?, de cuáles son los motivos que promueven a la persona, que provocan toda la energía que tiene cada persona, ¿sí? Uno de los filósofos, no me acuerdo ahorita su nombre, en un libro contestó y dijo, explica que con lo que él educa a sus hijos, si los hijos van a educar a sus hijos, con eso él siente que va a existir aquí eternamente. Bueno, está bien, buena respuesta. Pero de todas maneras vemos que es lo que desea uno, quedarse eternamente. El deseo de existir, de permanecer en ese mundo eternamente, esto es una de las cosas más importantes que nos mueven, que nos dan energía para hacer todo lo que hacemos. Esta posibilidad de ligarse con Dios, de ligarse con la eternidad, de juntarse con Dios, lo tiene el ser humano. El ser humano puede hacer cosas para que se quede. Pero todo lo demás, los animales, los vegetales, el inanimado, ellos no pueden hacer nada para eso, no para lograr juntarse y unirse con Dios. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos no tienen derecho de unirse también con la eternidad, quedarse eternamente. Pero dicen nuestros sabios que realmente el deseo existe dentro de cada creación que hay en ese mundo de unirse con Dios. Pero no pueden hacer algo. Pero Dios no puede hacer algo para él lograr eso, pero Dios les hizo un favor. Dicen nuestros sabios, y les da la facilidad y la oportunidad de también lograr unirse con Dios y quedarse ahí con la eternidad. ¿Con cuál fue el favor? De ponerlos a ellos al servicio de ¿quién? Del ser humano. Todo el mundo, todo lo que existe en el mundo, todas las energías que hay en el mundo, todo lo que nosotros vemos, Dios puso todo eso en ese mundo para el servicio de ¿quién? Para el servicio del ser humano. Y ahorita, el ser humano tiene dos opciones. Cuando él mismo, entonces está provocando de que todo lo que existe en ese mundo también logra esa meta, ese propósito, ese deseo que tiene. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre realmente es el traidor número uno, porque todo lo que existe en el mundo confía que el hombre le va a facilitar eso, haciendo lo necesario para que él se une con Dios y junto con él va a jalar todo. Pero el ser humano agarra toda la energía, toda la fuerza, todo lo que el mundo ofrece y lo utiliza ¿para qué? Para cosas mundanas, diarias, para todo lo que es lo contrario del Netzach, todo lo contrario de que es eternidad, para puro cosas materiales pasajeras. Y eso es lo que dice la Gemara en Masejet Pesachim. Esta es la explicación, que el hombre le queda prohibido comer carne. Quiere decir, ¿quién nos dio el permiso de dominar a los animales y alejarlos del propósito de su vida? ¿Quién nos dio el propósito? ¿Quién nos dio el permiso? Cuando el ser humano, Hashem lo dio con la condición que nosotros utilizaremos todo lo que existe en ese mundo para acercarlos a Dios a través de nosotros, pero si no, no tenemos el derecho.
Entonces si Moshe Rabbeinu le pregunta a Lior o a la tierra, ¿quieres que te pegue o no? Si esto es lo que me ordenó Dios, entonces el deseo principal de la tierra, ¿qué es? Que a través de los hechos del ser humano se logra ella cumplir con el propósito por el cual existe. Entonces, si esto es la orden de Dios, no hay un deseo más elevado que eso para la tierra y para el agua. Entonces, ¿por qué los consideramos como kfiyuto va cuando Moshe Rabbeinu pega al agua, cuando pega a la tierra? Al contrario, él tenía que pegar, eso es compensar a la tierra y al agua. Entonces, muy famosa la historia de Eliyahu Hanaví de Ara Carmel. Eliyahu Hanaví se reunió en Ara Carmel con los profetas falsos del Baal, de la idolatría, y les propuso lo siguiente: vamos a hacer una prueba para ver quién es el profeta verídico, yo o ustedes. ¿Cómo se va a hacer la prueba? Vamos a tomar dos animales, fueron parim, dos toros, que sean idénticos para que no haya después discusión que el tío fue mejor y el mío fue peor. ¿Cómo se van a ser idénticos? Van a ser dos gemelos, ¿sí? Dos toros gemelos, para que sean idénticos. Cada quien va a construir su altar, ¿sí? Y vamos a ofrecer cada quien a su Dios sobre el altar, o el mismo altar, no me acuerdo, su toro, y aquel que le va a bajar fuego del cielo quemando el corbán, ese sacrificio, significa que su Dios es el verídico. Si va a caer del cielo fuego cuando ustedes van a poner su toro, quiere decir que ustedes son los verídicos y yo soy el falso. Si pasa al revés, entonces yo soy el verídico, ustedes son falsos. ¿Qué pasó entonces allá? Nos dice el Naví así: Bajarú lahem, que Eliyahu les dijo a ellos, les ofreció a ellos, Bajarú lahem etapara ejad de Asur y Shonah que atem arabim. Eliyahu les ofreció y dijo: como ustedes son mayoría, son muchos, yo soy uno, ustedes tienen derecho de ser primeros. Entonces escogen uno de los dos, todo lo que a ustedes les guste, para ser primeros. Siguiente versículo dice lo siguiente: Vaikhu etapar asher natan lahem, y tomaron el toro que les dio ¿quién? Eliyahu. Una contradicción. Primero les dijo que ellos van a escoger, segundo dice que aceptaron, recibieron lo que él les dio. Él escogió o ellos escogieron. ¿Qué pasó ahí entre el primer versículo y el segundo versículo? Pasó lo siguiente, dicen estos sabios. Dicen los sabios en el Talmud que el toro que ellos eligieron, sí, lo que él les dijo así fue, fueron y escogieron uno, pero el toro fue muy terco, ¿sí? Como un paisano terco, no quería mover. Dijo el toro: yo no quiero irse con ellos. Entonces fueron ellos con Eliyahu y les dijeron: tú que sabes hablar con los animales, a ver, dile al toro que nos acompañe porque los acabamos de escoger. Fue Eliyahu y le dijo: ¿qué está pasando? ¿Por qué no vas con ellos? Y le contestó al toro: mira, yo y mi hermano nacimos en el mismo día. ¿Y por qué mi hermano va a tener el privilegio de ser sacrificado por ti y yo por los profetas falsos? Mi hermano va a santificar el nombre de Dios demostrando que Dios es el Rey del universo, y yo voy a tener que ser quemado por profetas falsos, por idólatras. Mande a mi hermano. Le dijo Eliyahu: mira, estás equivocado, porque santificar el nombre de Dios en este caso no va a ser únicamente por medio del fuego que va a caer sobre el toro mío, sino también cuando el toro de ellos no va a caer el fuego y ellos van a tener que quemar, también van a ser santificando el nombre de Dios. Ahí es donde se va a demostrar que ellos son falsos. Así que no te preocupes, también estás santificando el nombre de Dios. Le contestó el toro: buena idea, me parece bien. Mandé a mi hermano, dile a mi hermano esa idea que vaya él. No quería ir. Entonces dice la Gemara que Eliyahu no tuvo otro remedio, agarró el toro a fuerza y lo jaló y lo llevó y se los entregó. El toro no quería ir. ¿Qué nos querían enseñar nuestros sabios con ese midrash, con esa historia? ¿Qué nos vienen a enseñar? Dicen nuestros sabios que aquí, que todos los animales y todo lo que existe en el mundo, ¿qué es su deseo? Su deseo, su esencia es
juntar, unirse con Dios, cumplir la palabra de Dios. Nada más que un animal no puede cumplir la palabra de Dios. ¿Cómo cumple el animal la palabra de Dios? ¿A través de quién? A través del hombre. Si el hombre utiliza el animal para servir a Dios, entonces el animal cumplió con su propósito. Si yo utilizo esa madera ahorita para estudiar Torah, esa madera está feliz ahorita en ese momento, cumple con su propósito. Pero si agarro una madera y la utilizo como arma para matar a otro, para hacer otra cosa que Dios no quiere, está muy pobre, muy triste esa madera. Así funciona todo lo que hay en ese mundo. Entonces, repetimos y regresamos a nuestro tema principal. ¿Por qué entonces Moshe no quiso pegar al río Nilo? Porque esto se considera que no es Hakarat Hatov. Pero entonces vemos aquí que Hakarat Hatov, que incluye enemigos y que incluye animales y que incluye cosas que no pueden esperar recompensa, no es para recompensar al otro, sino Hakarat Hatov es ¿por quién? Por uno mismo. La Torah quiere que nosotros nos acostumbráramos a nosotros mismos reconocer un favor que recibimos, aunque sea que el favor que me hicieron fue no para mi beneficio, sino para su beneficio, aunque sea que me torturaron allá en Egipto, en Alemania, pero me dieron una rebanada de pan, yo debo de desarrollar los sentimientos finos que tenemos en el corazón y acostumbrarse por cualquier cosa que me hicieron a mí, tengo que reconocer ese bien. Tengo que recordar eso y no lo puedo negar. Y así explican nuestros sabios cuando hablan de que por qué hay que primero ayudar al enemigo antes que al amigo, porque aparte de la mitzvah de Gesed, de Gmilut Gesed, aparte de la mitzvah de Tzar Baalei Chaim que hay aquí otro motivo, ¿qué? Lishbor et hayetzer, quebrar mi instinto malo que no me deja. Mi instinto que me dice, vete primero con el amigo, tengo yo que quebrar ese mal instinto. Cuando Moshe Rabbeinu no pega al león, no es por misericordia y apiadarse del río, sino o por no ser Puitová, sino Moshe Rabbeinu para que se grabe dentro de él ese sentido, ese sentimiento, esa proporción correcto, fino, ¿sí? Y de sensibilidad de reconocer el bien. Pero ¿para qué tanto? ¿Por qué tenemos que ser tan exagerados en eso? Vamos a citar lo que dice el Sefer HaChinuch sobre la mitzvah de Gvul Avraham, una de las mitzvot de Aseret HaDivrot.